Celebra Danza Contemporánea de Cuba su aniversario 60 con la presentación desde este viernes de la obra Carmina Burana. Prepara el grupo Teatro de las Estaciones, puesta en escena inspirada en la obra de la cantautora cubana Teresita Fernández. Y celebra en este 2019 la Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón su cumpleaños 75. Hoy la recibimos en nuestro estudio. Saludos desde La Habana, es viernes 27 de septiembre de 2019 y ya abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Danza Contemporánea de Cuba, compañía dirigida por el Premio Nacional de Danza Miguel Iglesias, celebra el aniversario 60 de su fundación con la reposición de la monumental obra Carmina Burana desde hoy y durante 2 fines de semana en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Como obertura de la presentación se rendirá homenaje a una de las grandes obras de la danza cubana, Zulcari, de Eduardo Rivero. Un equipo de este noticiero asistió a los ensayos. Danza Contemporánea de Cuba celebró este miércoles su aniversario 60 y hoy viernes comenzará su temporada de aniversario en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. Ha escogido un gran espectáculo, Carmina Burana, de George Céspedes, a partir de la célebre partitura homónima de Carl Orff. Pero las funciones tendrán otro atractivo, una introducción muy emotiva, inspirada en la música de uno de los emblemas coreográficos de la agrupación, Zulcari, de Eduardo Rivero. El compositor cubano Demetrio Muñiz ha compuesto una fantasía a partir de la partitura original, que será interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Lo que quisimos es, por los 60 años de danza, hacer una versión desde hace rato que yo quería de Zulcari. Específicamente Zulcari para mí es como resumir los 10 años que estuvo de una manera u otra Ramiro, en 2 ocasiones entrando y saliendo como director de la compañía y habiendo formado a un coreógrafo como Eduardo Rivero, que hizo una obra que para nosotros es como la bandera de la danza moderna cubana, porque resumió todo un periodo de tiempo y ha continuado incluso como si fuera un clásico de la compañía. Pues me encontré con Miguelito aquí afuera y me dijo, por favor, ¿por qué no haces una versión de Zulcari sinfónica? Y yo, entretenido, sin siquiera valorar la complejidad real tan bestial que era, le dije que sí, me llevé mi grabación y dije, grábame también Carmina Burana. Y cuando me senté en mi casa y vi lo que tenía que enfrentar, a partir de eso estuve 3 meses y medio escribiendo música, a un promedio de 4 a 8 horas diarias. Porque es casi una labor de orfebrería. Para recrear todos esos temas que generalmente están repitiéndose y tienen el acompañamiento de percusión, cambiarlos de tono, cambiarlos de instrumentos, darle color, darle matices, darle todo, pues se convirtió en una obra descomunal que terminé 3 meses y medio después. Creo que la empresa ha puesto a todo el mundo en tensión, tanto a la orquesta como al propio Demetrio. Es bien difícil unir esas dos maneras de hacer distintas. Y bueno, esperamos que todo el que de una manera u otra vio Zulcari se siente identificado y los que la bailaron lloren o añoren. Durante toda la semana se ha ensayado en esta sala. Hoy a las 8:30 comenzarán las funciones en una temporada que se extenderá por 2 semanas. Será la fiesta de la compañía madre de la danza moderna en Cuba. 60 años de evolución permanente, siempre fieles a las esencias de un pueblo. Adolfo Izquierdo y Yuris Nórido en el Noticiero Cultural.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de comunicación. El portal de Radio Habana Cuba informa que Siria y Cuba sellaron un acuerdo para fortalecer el intercambio cultural que servirá para ampliar más allá del ámbito político los nexos que ambos países hoy desarrollan. Sellaron el convenio en La Habana el embajador sirio Idris Maya y Alpidio Alonso, ministro de Cultura de Cuba, quien lo describió como un entendimiento que permitirá colaborar en diversas manifestaciones como el intercambio de artistas, intérpretes y especialistas, aprovechando festivales y eventos internacionales. Las partes se comprometen a promover invitaciones a escritores y otros expertos en literatura, estimularán el intercambio de información sobre el desarrollo de las artes visuales, la producción de obras de arte y la realización de exposiciones en cada país. Y la página de Facebook del grupo matancero Teatro de las Estaciones destaca el próximo estreno de la agrupación en su aniversario 25. El próximo 28 de septiembre, la sala Pepe Camejo de esa ciudad presentará el espectáculo Todo está cantando en la vida, un recital de afectos para la relevante compositora infantil Teresita Fernández. No resulta extraño que la música vuelva a inspirar un nuevo espectáculo de las estaciones, y es que, como Rubén Darío Salazar, director del grupo, ha asegurado, ella siempre ha tenido un sitio especial en los más de 30 montajes producidos entre 1994 y 2019, ya sea a través de autores cubanos o extranjeros de siglos pasados o en el actual. Y cerramos nuestra revista de prensa en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que la cantautora Yaima Orozco, miembro del proyecto santaclareño La Trobuntivitis, comenzará el 30 de septiembre el proceso de grabación de su nuevo disco, Mi Libertad, álbum que marca su debut con una disquera cubana, esta vez con Viz Music. Orozco comentó que el fonograma es un sueño que pensaba desde hace tiempo, sobre todo la posibilidad de grabarlo en un buen estudio para lograr un sonido lindo y claro donde pudiera hacer su música con todos los matices que lleva. Las canciones están y llegan al público, pero me quedaban las ganas de tener para mostrar y disfrutar yo misma un material con la mayor factura posible, indicó la intérprete. Por tu rastro de aire, los barcos que un día fueron a besarte, te dieron alma y con este fragmento de una de las interpretaciones de Yaima Orozco cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le estaremos hablando de literatura. Será en breve. Desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí, la Brigada José Martí de Instructores de Arte celebra su 15º aniversario. Del 10 al 20 de octubre, jornada de celebraciones, 15 años desde cada rincón, haciendo historia. Mañana sábado 28 de septiembre a las 4 de la tarde el popular espacio La Sabatina que organiza el historiador Ernesto Limia en el Centro Cultural Fresa y Chocolate en calle 23 entre 10 y 12 en el Vedado capitalino tendrá como invitada a la narradora Laidy Fernández de Juan, quien regresa esta vez a ese encuentro para presentar su libro La Habana Nuestra de Cada Día, publicado por Ediciones Boloña. El texto, escrito con total desenfado y humor, agrupa un conjunto de crónicas pues que tipifican a la capital y sus habitantes. El espacio contará además con la actuación especial de un conjunto de violines del Conservatorio Guillermo Tomás de Guanabacoa y un dúo de flauta de la Escuela Elemental de Música Paulita Concepción del municipio de Cerro. Y de la obra de otra excelente escritora mujer que está celebrando en este 2019 su aniversario 75, nos hablará la colega Magda Arrecic en su segmento de entrevistas en primera persona. Nuestra invitada de hoy es una poeta,
narradora, escritora, ensayista, hasta crítico de arte, porque también ha dedicado parte de su vida a conocer del arte y la literatura, y también es una mujer que ha animado la cultura cubana con sus posturas, con su quehacer. O sea que es una mujer muy integral a la que admiramos mucho, que ha recibido los mayores lauros que se puedan conceder a alguien de su categoría en nuestro país, como por ejemplo el Premio Nacional de Literatura o distinciones tan importantes como ser miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua. En fin, alguien que tiene muy bien ganado su prestigio y su reconocimiento popular, pues se trata de una artista a la que todos en Cuba identificamos. Nancy Morejón en el Noticiero Cultural. Bienvenida. Muchísimas gracias, Magda. Muchas gracias por esas palabras tan conmovedoras, verdaderamente. Bueno, pues es algo que sentimos todos, y creo que el colectivo ha decidido hacer como esta pequeña encerrona cariñosa para celebrar los 70 años de vida de Nancy Morejón, que son 70 años a los que arribas en plena virtud creativa y con muchas ganas de hacer. Y yo quisiera empezar entonces al revés. Sí. Por la Nancy Morejón de estos días, ¿en qué proyectos, y uso bien la S, sí, está inmersa? Bueno, ante todo, debía decirte algo, un libro que quiero mucho y que se va a reeditar, un libro que tuvo suerte cuando se publicó la primera vez, tuvo varios premios, y sobre todo para mí fue importante su aparición porque fue en vida del objeto de estudio, ese libro que fue el libro Nación y Mestizaje de Nicolás Guillén. En este momento se prepara una reedición, para mí es verdaderamente una gran alegría, es un proceso interesante. Yo no pienso mover ni quitar nada, va a quedarse tal cual, pero para mí es un regocijo enorme que hayan pensado en el Instituto Cubano del Libro en reeditarlo, concretamente a la editorial Letras Cubanas. Y nadie mejor para hablar de Guillén que Nancy Morejón, porque no solo el estudio profundo de la obra, sino también la amistad que se profesaban. Como que no, a pesar de la diferencia de edad, en realidad puedo pensar que fue el amigo más joven que tuve yo en esa época. Y salvando las distancias, por ejemplo, me gusta recordar aquí a Ángel Augier, que ha sido el biógrafo más sistemático y más perenne, ¿verdad?, de esa obra y de esa vida. Pero en realidad mi acercamiento a la obra de Nicolás Guillén yo la debo principalmente, lo voy a decir aquí porque estamos celebrando mi cumpleaños, a Mario Benedetti, el escritor uruguayo, y por supuesto a Roberto Fernández Retamar, que, como sabes, está con nosotros, pero bueno, que en los últimos tiempos no lo está. Es una contradicción, pero la vida está hecha de contradicciones. Entonces, Benedetti me llamó, él acababa de fundar el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas y estaban preparando los 70 años de Nicolás Guillén. Para mí 70 años era algo verdaderamente tremendo. Y querían que yo me hiciera cargo de una colección que en realidad hacían Trini Pérez Valdés y Pedro Simón en la casa, que es la serie Valoración Múltiple, que es, como dice su nombre, una recopilación de textos sobre el autor. En realidad es y fue leer muchísimo más de lo que está ahí, porque lo que está ahí es lo que uno selecciona. Entonces, para seleccionar tienes que quitar muchas cosas. Y eran los primeros trabajos, por ejemplo, de Regino Buti, de Alberto Lamar Schwayer, de Jorge Mañach, José Antonio Portuondo, Mirta Aguirre, el propio Roberto Fernández Retamar, Ezequiel Martínez Estrada. Entonces ese trabajo fue un trabajo muy acucioso, de mucho detalle, de mucha perseverancia, y lo importante fue que yo aprendí muchas cosas de Guillén a nivel así personal. Yo fui mucho al archivo que estaba en lo que es hoy el Instituto de Literatura y Lingüística del CIMEC, que dirigía en aquel entonces José Antonio Portuondo, y fue un trabajo verdaderamente agotador y lo tuvo en tiempo, y como resultado de esa valoración que podía salir más o menos en el tiempo en que Nicolás cumplía sus primeros 70 años, ellos me hicieron una invitación a trabajar en la Casa de las Américas, sobre todo
para los temas caribeños, que ya para mí eran muy importantes. Guillem, como tú sabes perfectamente, forma parte legítima de nuestro Caribe. El libro salió poquito tiempo después, pues yo pasé de alguna manera a trabajar en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, porque el día en que Mario me propone hacer este trabajo en la casa, ya yo le había dicho por la mañana a Nicolás que iba a trabajar allí a tiempo completo para su obra. Y yo le expliqué a Mario, yo no puedo hoy mismo, ese mismo día. Me habían hecho esa propuesta y yo le había dicho a Nicolás que sí, no podía después aparecerme por la tarde de que no, de que iba a la Casa de las Américas. De todas maneras, con la casa yo siempre tuve un vínculo muy tropical, vamos a decir así. Desde muy joven hice muchos eventos, porque yo, como tú sabes, hablo algunos idiomas, y trabajé siempre ahí. Y sobre todo, después fue tendiendo esa relación a la especialización en la cultura caribeña, que es algo que domina perfectamente Nancy Morejón. Exactamente. Entonces, quería decir que exactamente el mes próximo voy a participar, como hace desde el año 90, participo en un jurado de algo que se conoce como el Premio Carbé del Caribe, que fundó otro gran caribeñista que se llamó Edouard Glissant. Fue el quien me invitó en el año 90. Había ido yo con el Conjunto Folclórico Nacional a la Martinica. Allí me invitó él, su esposa estaba embarazada de su niño, que ya es un hombre ya se casó y tiene hijos y todo eso, a participar en el Premio Carbé. El Premio Carbé lo único que tiene como distinción es que es un jurado permanente. Es decir, si alguien fallece, pues es sustituido, pero es el mismo jurado del año 90 hasta nuestros días. Esto va a ser, es decir, esta edición la ganó una autora de la Guadalupe que vive en la Martinica, pero en fin, sabes que los francófonos tienen sus características. Es muy interesante lo que ocurre, lo que está pasando con cierta literatura de mujeres en el Caribe, que están teniendo un auge. Y hay otro tema que es constante en Nancy, que yo creo que supera, no sé si es verdad, todo lo demás, que es la poesía. Sí, es verdad. Y porque ella es la reina de la vida de Nancy Morejón. Es verdad, porque tú sabes, empecé a escribir poemas sin saberlo. No voy a hacerte el cuento aquí, lo he hecho en otros muchos lugares, y bueno, estoy escribiendo mis memorias y ahí lo contaré, pero la poesía es fundamental. Pero en este sentido me gusta siempre citar a Ernest Hemingway, que decía: la inspiración, si llega, que me agarre trabajando. Y la poesía es eso, es la mayor inspiración. Exactamente, viene la inspiración, pero no se queda todo ahí. Hay que guardar, meter en una gaveta, volver a sacar y volver hasta alcanzar lo que uno cree que es la perfección. Bueno, yo mucho le agradezco a Nancy Morejón este pequeño fragmento de ideas alrededor de su obra que hemos compartido, porque con ella pudiéramos estar hablando en muchas horas y durante mucho tiempo sobre su aporte a la creación cubana, caribeña, latinoamericana y universal. Una poeta muy reconocida, yo diría que muy querida por su obra, y ese sentimiento que ella despierta en los demás es de acierto, es cuando reconocemos a una de esas grandes voces de la literatura cubana contemporánea, de la cual nos sentimos orgullosos de estar bien cerca y de conocerla. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Extraordinario privilegio el haber tenido la posibilidad de que nos acompañara en esta emisión del Noticiero Cultural nuestra querida y reconocida escritora Nancy Morejón, con quien continuaremos celebrando durante todo este 2019 su cumpleaños 75. Y de literatura y libros continuamos hablando ahora. Durante esta semana hemos debatido en nuestra sección Contrapunteo sobre el presente y futuro del libro digital en nuestro país. Y como cada viernes, ya recibo en el estudio a mi colega Yoris Norido para poner punto final al debate con nuestra opinión editorial. Estamos de acuerdo. Lo importante es leer contenidos de calidad. El formato siempre será secundario. Pero convengamos en que el formato, si está bien concebido, si es funcional, puede contribuir a que la experiencia de la lectura sea más placentera. Si hablamos de libros digitales, la funcionalidad es vital. El que tenga la necesidad de leer, porque leer para mucha gente, además de placer, es necesidad. El que tenga esa necesidad se las arreglará para hacerlo donde pueda.
Convendría, no obstante, contar con los implementos adecuados para acceder a un libro digital. Y si lo que pretendemos es estimular la lectura entre los que leen poco o no leen nada, si promovemos el libro en su formato digital, lo ideal sería propiciar un acceso satisfactorio. La buena noticia es que cientos de miles de cubanos, por no decir millones, cuentan con la tecnología que les permitiría leer y transportar, entre comillas, bibliotecas completas en el bolsillo de su pantalón. Y los libros están. Los que tienen acceso a Internet, que no son pocos, solo deberían hacer una indagación elemental en los motores de búsqueda. Los que no, tienen a su disposición el patrimonio que atesoran en ese formato las bibliotecas públicas y otras instituciones. Sin contar con un fenómeno recurrente en estos tiempos: compartir, que para eso existe Sapia. Libros hay, aunque ciertamente pudiera haber más libros cubanos. Nuestro entrevistado de comienzos de la semana decía que se perfeccionan plataformas y mecanismos de acceso a la literatura que se hace o se edita en Cuba en formato digital. Las experiencias de las pasadas ferias del libro en cuanto a la socialización de los libros digitales fueron interesantes. Hablan de un potencial insuficientemente aprovechado. Y ya que hablamos de potencialidades, estamos convencidos de que el libro digital todavía no ha cubierto todas sus posibilidades. Hasta ahora, en sentido general, se trata de reproducir las prácticas del libro convencional, pero el mundo de la multimedia augura otras experiencias. Y si hablamos de libros digitales, pudiéramos hablar también de audiolibros, donde también estamos en pañales. Yo mismo viajo en los ómnibus o espero en las paradas, escuchando clásicos de la literatura universal que he bajado de la red. Ese podría ser tema de futuras reflexiones. Por último, nos gustaría responderle a una televidente que nos escribió el miércoles y que temía que esta revolución, estoy usando sus palabras, esta revolución de los libros digitales fuera en contra de los libros de toda la vida, los de papel. Para nada, ese es un formato que llegó para quedarse. Fíjese en la cantidad de siglos en los que ha permanecido. Todo parece indicar que habrá libros de papel por mucho tiempo más, así que, románticos de la lectura, lean en papel, lean en su tableta o en su celular, pero lean, que eso siempre será lo más importante. Feliz fin de semana, Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por este comentario que nos has hecho como cada viernes. Excelente fin de semana también para ti. Ahora nosotros vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y después del segmento de promociones que viene a continuación le hablaremos de artes visuales. Usted manténgase junto a nuestra señal informativa en la última emisión de viernes de este mes de septiembre. Feria Internacional de Artesanía Iberoarte 2019. Del 11 al 27 de octubre, Expo Holguín y la Plaza de la Marqueta acogen a artesanos de diversas regiones del mundo y de varias provincias del país. Dedicada a la manifestación textil y Trinidad como ciudad artesanal, la feria festeja el aniversario 300 del pueblo de Holguín. El Fondo Cubano de Bienes Culturales invita y usted puede ser nuestro protagonista. Desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí, la Brigada José Martí de Instructores de Arte celebra su 15º aniversario. El arte es lo primero. Del 10 al 20 de octubre, jornada de celebraciones, 15 años desde cada rincón, haciendo historia. Lo sabe el mundo entero. Brigadista soy. De artes visuales le hablamos en el segmento final de esta emisión. Memorias y reencuentros es el título de la nueva exposición personal de Adrián Gómez Sancho. El artista expresa sus inquietudes a través de la figura humana, el bestiario y los símbolos tradicionales de su obra. Motivado por iniciativas mundiales en la lucha contra el Alzheimer, el artista de la plástica Adrián Gómez Sancho inauguró su exposición personal Memorias y Reencuentros en la Galería Génesis La Vigía de la ciudad de Matanzas. Un total de 12 obras de grande y pequeño formatos motivan al espectador con un discurso polisémico y teniendo al bestiario como protagonista. Son piezas que es producto a la consagración de trabajos anteriores. Hay piezas como Protégelos a ellos, que es un simbolismo hacia la Virgen que me provoca la pieza pasada de Virgen que ella por la mano.
Está presente los personajes que son recurrentes en mi obra, ¿no? Como el simbolismo de la moneda, están los personajes de estas bestias como es el toro, pero el toro en su concepto poético. Está la figura humana de alguna manera. La exposición Memorias y Reencuentros de Adrián Gómez Sancho estará expuesta hasta el 20 de octubre en la Galería de Arte Génesis La Vigía de la ciudad de Matanzas. En Matanzas, Ariel Aimé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las artes visuales tienen en la ciudad de Camagüey una de sus plazas más prolíficas e importantes en el contexto nacional. Entre los responsables de que así sea, figura el artista Nelson Miranda Barona, quien presenta por estos días en la capital agramontina su exposición personal titulada Registro de Campo. Le contamos al cierre de esta emisión. A Nelson Miranda lo asedian las preguntas y lo mueven siempre, más que a responderlas de forma categórica, a replantearlas a través de obras que a su vez colman de interrogantes al público. Eso lo saben bien quienes siguen el discurso creativo de este reconocido artista visual camagüeyano, quien ahora vuelve a gestar cuestionamientos a través de su exposición Registro de Campo. La muestra, inaugurada a propósito del reciente Salón Fidelio Ponce de León, corrobora la capacidad de Nelson para pulsar las cuerdas del arte conceptual y consolidar una poética de profundo basamento humanista, nacional y existencial. Lo más complicado y engorroso es la cantidad de información que uno tiene que estar buscando, objetos propios para la pieza, o sea, objetos que funcionen para la pieza, y entonces empezar a conformar esa pieza sin que llegue a ser algo muy barroco, sino algo muy limpio, algo que el lenguaje llegue rápido sin tantos elementos plásticos, sino con el mínimo de recursos o de elementos plásticos. Registro de Campo procura, al decir de su propio autor, adentrar al mirante en los pensamientos internos que caracterizan a la creación visual. Para conseguirlo revisita temas como la patria, la historia, la religión y la familia, dando lugar a una propuesta más que sugestiva, a disposición del público hasta mediados de octubre en la sala transitoria del Museo Provincial Ignacio Agramonte de la capital principeña. Esta exposición, que se llama Registro de Campo, es como un punto de partida para entonces hacer una serie de obras que van a llevar, o sea, que van a ser de esa serie, a partir posiblemente que tenga de vida, va a ser un registro de campo de todo lo que puede suceder. Hoy está mi abuelo, está mi padre, está mi otro abuelo y está mi suegro también, pero mañana puede ser cualquiera del pueblo. O sea, lo que voy a empezar a hacer es justamente eso, o sea, a empezar a descubrir personas que han formado parte de la historia que están olvidadas. En Camagüey Oeste, Casanova, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos de la apuesta coreográfica Carmina Urana, que desde hoy se presenta en el Teatro Nacional a propósito del aniversario 60 de la Compañía Danza Contemporánea de Cuba. Le adelantamos detalles del montaje que realiza el reconocido grupo Teatro de las Estaciones de Matanzas en homenaje a la trovadora Teresita Fernández y conoció de la obra de la Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón, quien celebra en este 2019 su cumpleaños 75. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos el lunes para compartir juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.